el otro día me llamaba la atención, porque leía a un defensor de este gobierno, decir que los medios de comunicación nos estábamos quejando del tema de los recortes en ciertas áreas específicas, entre ellas salud, pero que no nos fijábamos que había ciertas zonas de salud a donde iba a ir más dinero, y mencionaba el IMSS Bienestar. Pero bueno, o sea, mientras hacen ese tipo de defensas, encontramos cosas como lo que platicamos del Instituto de Cardiología, en donde no solamente la queja es lo que tenemos no nos alcanza, sino lo que vamos a tener el próximo año es todavía menos. Maribel Ramírez Coronel, comunicadora especializada en salud pública, autora de la columna Salud y Negocios en El Economista. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Pamela, muy bien, gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo ves el panorama, Maribel? Ay, pues bien preocupante, oye, la cosa, la verdad es que por más que niegan que va a haber recorte, pues ellos dicen, pero que lo expliquen bien en todo caso, porque los especialistas financieros, y no solo, por ejemplo, el Centro Especializado en Investigación Presupuestal, el llamado CIEP, donde hay economistas especializados en analizar las finanzas públicas, afirman y reafirman que hubo un recorte fuerte en salud, o sea, de 11 a 12% no es un recorte pequeño. El propio Centro de Análisis de la Cámara de Diputados reafirma que hubo un recorte en salud, o sea, no lo estamos inventando los comunicadores, es una realidad de que este gobierno está evidenciando que no le interesa arreglar los problemas y el colapso que ha habido en el sector salud desde el sexenio pasado. Entonces, si de por sí la austeridad ya todos lo vivimos, quienes van a un hospital público han vivido las carencias. Los médicos se han manifestado de todas las maneras, llevan años, médicos, enfermeras, todos los que trabajan en los hospitales, hay muchos testimonios de que la austeridad ya es insostenible en los hospitales, en particular ahora en la alta especialidad, pero aparte les están recortando el presupuesto a los hospitales de alta especialidad. Es inconcebible y que lo nieguen, pues da más coraje, se siente más horrible. Te lo que juro, no lo quieran explicar. Los leo específicamente para tratar de entender qué diablos están pensando o sea, ese argumento me llamó muchísimo la atención, porque además, a ver, es eso, si tú dices tengo 10 pesos en general y el próximo año te voy a dar 8, olvídate cómo los distribuyas, estás dando menos, se acabó. Así es, o sea, en el 2024 el presupuesto fue de más de un billón de pesos para salud. En este año están con toda la suma de lo que le están dando al IMSS, ISSSTE, la parte de salud de Pemex, el IMSS Bienestar, FASA, que es lo que le dan a los estados, la propia Secretaría de Salud, que ahí sí le recortaron una tercera parte de su presupuesto. Bueno, y el IMSS Bienestar dicen que se lo están aumentando, en efecto, porque es un organismo nuevo, pero incluso la parte de Sedena y de la Secretaría de Marina, o sea, todas las áreas del sector, del gobierno que tienen áreas de salud médicas, todo suma 918 mil millones de pesos. Esa es la suma del presupuesto de lo que se está destinando a salud. Si ellos están haciendo otras cuentas, que expliquen desde qué otros lados o otras instancias u otros organismos van a jalar el presupuesto para salud, porque 1,032,000,000,000 respecto de 918,000,000,000 está Es menos. restando 113,000,000,000 de pesos. Es un descuento, una baja de 11% del presupuesto total para el sector salud, lo que representa, y los mismos especialistas que analizan el gasto público en salud hablan de que el gasto público en salud bajó de 2.8% del PIB a 2.4 o 2.5, algunos dicen. Entonces, no hay manera de entender por dónde dicen que no hay recorte, que lo expliquen. Ese es el problema. Decías una afectación principalmente a los institutos de alta especialidad, ¿y en dónde más lo va a ver la gente? Por ejemplo, es que uno de los factores es que ahorita están en la compra consolidada de medicamentos. Pues parte de las carencias no solo es que luego no hay suficiente presupuesto, sino de que no hacen adecuadamente la compra de manera eficiente, planeada y eso. Entonces, en principio se va a notar en los primeros meses de 2025, y ten la certeza, bueno, yo tengo la certeza, de que al principio de 2025 van a estar habiendo evidencias y se van a estar quejando todos los pacientes y los médicos y los que están en los hospitales de que no hay medicamentos y de que no hay insumos. Digo, esa carencia ya se tiene, pero se va a notar más a principio de año. Tantito por el recorte de presupuesto y tantito por la falta de la planeación en la subasta y en la compra consolidada, por un lado. Por otro lado, le quitaron al presupuesto a vacunas. O sea, eso no se puede entender cuando ¿Cómo? justo es uno de los mayores retos. Sí,
bajó el presupuesto para vacunas dentro de los rubros donde hay recortes presupuestales, es en el área de vacunas. Eso lo dice en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2025. Si en algún otro lado van a meter presupuesto para vacunas, pues que lo expliquen, porque ese es el punto. Conforme uno lee y ve las tablas del presupuesto de egresos, no está un concepto, el concepto para vacunas está recortado, hay una reducción. Entonces, si hicieron muchos cambios en la planeación, en la manera en que estructuran su presupuesto, no lo han detallado de tal manera que se alcance a entender dónde están los recursos que faltan. Ahora, por otro lado, acuérdate que si la alta especialidad está muy afectada, es porque desde que desaparecieron el Seguro Popular, había un fondo, ¿no? Un fondo especializado para cubrir esas enfermedades de alto costo, de alta especialidad y que son sobre todo los gastos catastróficos. Ese fondo que era para gastos catastróficos lo absorbieron, lo succionó el sexenio pasado, ya prácticamente no existe. Bueno, sigue generando los recursos porque así está en el presupuesto, pero eso ahí dice directamente en la ley de ingresos que la Federación, la tesorería puede absorber de ese fondo y lo puede destinar para lo que decida. Así ha venido haciendo en los últimos años. La tesorería toma del fondo que antes era para gastos catastróficos o para enfermedades de alta especialidad y para estos institutos de alta especialidad, lo toma la tesorería y ya no sabemos a dónde se va. Eso es parte de la falta de transparencia y de que no han terminado de explicar de dónde hay más recursos y al contrario lo han estado succionando, le han estado quitando salud, porque aparte, Pamela, definen un presupuesto. Ahorita te digo, para este año es poco más de 900, para el 2025, poco más de 900,000 millones de pesos, y en el transcurso del año ya no lo ejercen como debería de ser, hay subejercicios, y pues eso significa que no lo gastan conforme lo aprueban. Aun cuando el legislativo le aprueba al ejecutivo que gaste eso en salud, no se lo está gastando por completo, por eso estamos viviendo esas carencias en el sector médico, los pacientes. Claro. Pues te agradezco muchísimo, Maribel, que nos pongas esto en contexto y ahora sí que nos agarre con suerte el 25.